Hoy vamos a trabajar lo que es la conexión de la NodeMSU ESP8266 utilizando Firebase y una aplicación de App Inventor para controlar el encendido y apagado de un LED a distancia con cualquier dispositivo que tenga instalada nuestra aplicación móvil, ¿sí? Y que tenga una conexión a internet, siempre y cuando también nuestra placa NodeMSU ESP8266 esté conectada a internet a través de un punto de conexión. Lo primero va a ser trabajar lo que corresponde la base de datos que vamos a estar utilizando para comunicar los datos entre nuestra placa de control y nuestra aplicación en nuestro teléfono móvil. Para ello vamos a utilizar lo que corresponde a una base de datos llamada Firebase. Ahí en Firebase nosotros pues vamos a loguearnos o vamos a crearnos una cuenta si no tenemos usando una cuenta de Google y vamos a acceder. Cuando ingresemos por primera vez nos va a aparecer nuestra interfaz sin ningún proyecto. Entonces nosotros vamos a crear uno nuevo. Si ya tuviéramos algún proyecto, pues simplemente le damos en agregar proyecto. Lo primero que nos va a pedir es el nombre que le vamos a asignar a nuestro proyecto. Le podemos colocar cualquier nombre. En este caso le voy a poner como nombre del proyecto NodeMSU LED y automáticamente él le genera el ID. Si ya en algún momento al proyecto ya lo creó alguien más con ese nombre, nos va a agregar un identificador o una serie de números que lo haga una base de datos o un proyecto de trabajo único para que no exista problemas o controversias de comunicación. Entonces vamos a estar trabajando lo que corresponde a este sistema. Le vamos a dar a continuar y después nos va a pedir si queremos trabajar el análisis de Google para nuestro proyecto. Lo vamos a dejar como habilitado, lo podemos deshabilitar si nosotros queremos, no afecta en este caso para el control que vamos a hacer. Yo lo voy a dejar habilitado, le voy a dar continuar y después nos va a solicitar que configuremos la cuenta. Yo voy a dar la opción de que utilice la cuenta por default y le voy a decir que cree el proyecto. Vamos a esperar unos momentos en lo que se crea nuestro proyecto. Firebase no solo es una base de datos, sino tiene otros tipos de elementos que nos permite comunicarnos con diferentes medios e intercambiar y almacenar información. En nuestro caso nos interesa un apartado muy específico, que es la base de datos en tiempo real, que es la que vamos a utilizar. Le voy a dar continuar y se va a abrir nuestro proyecto. Cuando se abre nuestro proyecto, pues tiene diferentes elementos. En mi caso, voy a utilizar la parte o la opción de Real Time Database, que es una base de datos en tiempo real, que es la que nos va a permitir comunicar nuestro dispositivo móvil a través de una aplicación con nuestra NodeMSU para encender y apagar nuestro LED. Cuando le doy clic aquí, como no tengo ninguna base, le voy a dar crear una base de datos. Cuando le doy en crear esa base de datos, lo primero que me pide es seleccionar la ubicación donde voy a almacenar esa base de datos. En mi caso, le voy a dejar el servidor más cercano a donde me encuentro, que en el caso, pues el servidor más cercano a mí es Estados Unidos. Le voy a dar siguiente. Después hay dos opciones de cómo quiero configurar esta base de datos que estoy creando. En modo bloqueado, que es decir, que nadie pueda acceder a ella ni escribir en ella, o en modo prueba, para que en este momento podamos o seamos capaces de mandar datos o leer datos de la base de datos. Yo puedo comenzar cualquiera de los dos. En mi caso lo voy a iniciar en modo bloqueado y le voy a dar a habilitar. Si yo le doy en la segunda opción, ya desde ese momento puedo trabajar con ella, no hay ningún problema. Yo lo coloqué en modo bloqueado para después yo habilitar. ¿Y cómo habilito eso? Bueno, para habilitarlo me voy a las reglas y aquí en las reglas lo que voy a hacer es cambiar lo que corresponde mi estado read y mi estado write o lectura y escritura de mi base de datos están en false porque los puse bloqueados. Los voy a cambiar a true para que pueda yo tanto leer mi base de datos como escribir en mi base de datos. Cambio a true ambos o a verdadero y le doy publicar. Y en ese momento pues yo ya puedo trabajar, yo ya puedo comunicarme con la base de datos siempre y cuando tenga la forma de conectarme a la base de datos. ¿Cómo me voy a conectar a la base de datos? Necesito dos elementos muy importantes para mi proyecto. Aquí en la pestaña datos aparece una URL. A esa URL le vamos a llamar URL de la base de datos. La voy a copiar y la voy a pegar en un documento, la voy a guardar en un bloc de notas, etcétera, donde me permita a mí estar trabajando
o utilizarla después. Entonces, pues esa URL le voy a llamar URL de mi base de datos o solo URL y saber que más adelante pues lo vamos a utilizar. Segundo elemento que vamos a utilizar es una llave o un token. ¿De dónde extraemos ese token? De aquí de nuestros elementos, debajo donde dice Firebase, existe o está el icono de Home y después dice descripción general y después aparece un engrane. Le vamos a dar clic en el engrane. Nos vamos a ir a la primera opción que es configuración del proyecto. Y ahí en configuración del proyecto aparecen diferentes opciones. Nos vamos a ir a la cuarta pestaña que es cuentas de servicio. Vamos a dar clic. Y una vez que demos clic aparece o cambia lo que se muestra en nuestra pantalla. Nos vamos a ir a la segunda opción que es secretos de la base de datos. Y ahí en el secreto de la base de datos nos aparece el nombre de nuestra base que creamos y el secreto. Y este secreto es el candado, la llavecita o el token que vamos a ocupar. Dependiendo de cómo lo utilicemos, pues le vamos a llamar llave, token. Entonces esta llavecita le vamos a dar la opción de mostrar y nos da la opción de copiar. Le vamos a dar copiar y también la vamos a guardar o la vamos a pegar en el mismo archivo que yo coloqué o utilicé donde coloqué mi URL. Y le pueden poner token, le pueden poner llave, le pueden poner como ustedes decidan, para recordar que ese es el token o el código secreto o el secreto de su base de datos porque la vamos a ocupar. ¿Sí? Ahora, una vez que copiamos ese token, pues en ese momento es todo lo que vamos a ocupar de la base de datos. Voy a regresar a la pestaña base de datos en tiempo real y ahí lo voy a dejar. Ahorita mi base no va a tener información porque no lo he utilizado. Pero lo primero que tengo que hacer es tener una base de datos para utilizar en mi proyecto. Lo segundo, la aplicación móvil. ¿Dónde la voy a realizar? La voy a realizar en la interfaz de MIT App Inventor. Para ello, lo primero que voy a hacer es ingresar a la página MIT App Inventor, ¿sí? Que es appinventor.mit.edu. Lo pongo en mi explorador de Google, el explorador que utilice, Chrome o el que yo utilice, y voy a entrar a esta página. Después le voy a dar la opción de crear apps y me va a linkear a otra pestaña que corresponde a el acceso. Para acceder tengo que crear la cuenta en App Inventor y eso pues lo hago utilizando una cuenta de Google. En mi caso pues voy a utilizar mi cuenta, ¿sí? Y vamos a acceder, vamos a darle sí a todos los permisos y vamos a ingresar. Aquí nosotros, si es la primera vez que ingresamos, nos va a aparecer sin proyectos, ¿sí? Y pues vamos a darle en comenzar un nuevo proyecto o nos va a aparecer un proyecto en blanco. Si ya tuviéramos algún proyecto, nos va a abrir el último proyecto que vamos a trabajar. En mi caso, ¿cómo vamos a trabajar la aplicación? Bueno, para la aplicación, cuando ingresamos en App Inventor tiene dos vistas. La vista de diseñador, que es donde colocamos todos los elementos que el usuario visualiza en el teléfono o en la aplicación. Y la parte de bloques, donde está la programación de lo que hace nuestra app. En mi caso, en la parte de diseñador, ¿sí? Vamos a tener lo que viene siendo la primera columna, que es la paleta, donde están todos los elementos que puedo arrastrar y agregar a mi aplicación, componentes visibles o no visibles. En la segunda pestaña está, en la segunda columna, el visor, que es cómo se vería nuestra aplicación. Y en la tercera, los componentes que están agregados a nuestra aplicación. Y en la cuarta, las propiedades de cada componente que yo seleccione. Obviamente, cuando seleccione un componente de mi aplicación, cambian. Para esta aplicación que voy a utilizar una pantalla 1. Dentro de la pantalla 1, en sus propiedades, al darle clic en la primera pantalla, en el screen 1, coloqué que todos sus elementos estuvieran al centro para que todo lo que dibujo agregue se entre. Después de eso agregué un arreglo de tabla. Donde saco el arreglo me voy aquí en disposición y aquí sale la disposición. En este caso voy a utilizar una disposición tabular o una tablita. ¿Para qué? Para ordenar mis componentes adentro como si una tablita. En esta tablita le estoy diciendo que es de 3 columnas por 3 filas, que es básicamente una tablita de 3x3. ¿Para qué? Para que pueda ir agregando ahí en cada parte mis elementos donde yo requiera. Bueno, después dentro de la tabla agrego dos botones de la interfaz de usuario, botón 1 y botón 2. Un botón me va a servir para encender un LED y entonces sus propiedades le cambié, la propiedad de texto le cambié el nombre a LED. Y el segundo botón, el botón 2, es para apagar mi LED. En mi caso le puse apagar LED. Y además estoy agregando de aquí de la parte de experimental mi Firebase
y en esa Firebase voy a utilizar dos de los datos que les pedí que copiaran y guardaran en un documento o en un bloc de notas, que es la token o la llave, aquí la pego tal cual, y la URL aquí la pego tal cual. Estos dos elementos me van a permitir que cuando carguen mi aplicación en mi móvil y abra yo esta aplicación en el teléfono móvil, siempre y cuando tenga conexión se pueda conectar esta URL y usando esa llave para enviar o recibir información. Y eso es todo lo que voy a colocar en esta aplicación para esta ocasión. En App Inventor pues puedo cambiar el color de fondo, puedo decir, ¿sabes qué? Pues quiero que sea un fondo de un color, ¿sí? Puedo cambiar los asentamientos, los colores de fondo, poner imágenes, todas las demás propiedades se pueden modificar, ¿sí? En mi caso, pues voy a colocar los elementos por defecto y trabajar. En mis pantallas, pues igual puedo cambiar el título de la pantalla. Aquí le vamos a cambiar el título, dice Screen 1, le voy a poner control de un LED y le voy a escribir ESP8266 porque es con el elemento que estoy trabajando. Y entonces cuando le doy clic aquí, pues se cambia el texto. Entonces aquí pues yo lo que hago es diseñar mi aplicación, decir qué va a tener, qué no va a tener. Ya que tengo esto, que en este caso para esta práctica solo es encender y apagar un solo LED, con un botón lo enciendo y con el otro lo apago, pues lo que voy a ir es a los bloques, a programarlo. Y para programarlo es muy sencillo. App Inventor trabaja por bloques o por eventos. Entonces cada elemento que yo le coloque tiene diferentes elementos. La pantalla 1 tiene algunos elementos, la distribución de tabla también tiene elementos, los botones tienen elementos y así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues como a mí me interesa que cuando presione el botón 1 o le dé clic al botón 1 encienda mi LED y cuando lo apague presione el botón 2 que es apagar LED, lo apague, pues lo que voy a programar es del botón 1 la función clic, porque también tiene otros eventos, cuando lo presiono o lo suelto. Pero cuando le den clic, que es presionar y soltar, lo que va a hacer es, cuando botón 1 se le dé clic, lo que va a hacer es mandar a llamar a la Firebase. Es decir, mi Firebase también tiene situaciones, llamar, etiquetar, cambiar. Entonces lo que va a hacer es mandar a llamar a la Firebase para guardar un valor. ¿Y qué guardador va a guardar en mi base de datos? Va a crear lo que corresponde a una etiqueta que se llama encender o una cajita donde va a almacenar datos y lo que va a guardar es un 1. Entonces, cada que se presione el botón 1, se guarda un 1. ¿En dónde? En la cajita encender. Cuando presione el botón 2, manda a llamar a la Firebase para guardar otra vez un valor, pero ahora en la etiqueta encender va a guardar un 2. Entonces voy a estar guardando un 1 y voy a estar almacenando un número 2. Como no hay otra cosa que ahorita quiero que haga mi etiqueta, porque lo único que va a hacer mi app es enviar unos y dos, pues yo ahorita en lo que es la programación de Arduino voy a estar leyendo de mi base de datos este 1 y este 2. Entonces, como es todo lo que voy a hacer, ya que terminé de diseñar y de programar mi aplicación, me voy a ir a la opción de generar y voy a generar mi APK, ¿sí? Y voy a esperar a que cargue esta barra, ¿sí? Esto lo que va a hacer es generar la opción para instalar mi sistema de dos formas. Me va a generar la APK para descargarla en mi escritorio de mi computadora y la puedo pasar a través de un cable de datos o de USB a mi teléfono. O en su caso, puedo descargarla directamente en mi teléfono escaneando el código QR que genera mi sistema. ¿Sí? Entonces, en mi caso, pues voy a escanear mi código QR, ¿sí? Que va a generar y con este código QR que está aquí, este de aquí, pues lo voy a escanear en el teléfono que quiero instalar mi aplicación. Y entonces se va a descargar, me va a decir que tengo que permitirle o darle permisos, ¿sí? Porque pues va a desconocer la fuente o los orígenes de instalación. Como yo lo estoy generando, le voy a dar que sí y le voy a dar que sí a todas las opciones y lo voy a instalar. Una vez que instale, en mi caso, ya lo tengo instalado en el teléfono, ¿sí? Me voy a ir a lo que es mi base de datos y si ya está instalada en mi teléfono con esta base de datos, pues yo voy a poder estar trabajando lo que corresponde a la comunicación con lo que viene siendo mi base de datos. Eso sería lo primero, probar. Entonces, ¿para qué? Para visualizar que mi
app o que mi aplicación se está comunicando con la base de datos. Entonces voy a escanear, reitero, el código QR o a descargarlo directamente en mi escritorio y lo voy a instalar. Entonces, en mi caso, ya lo descargué, ya la instalé. Entonces me regreso aquí en mi base de datos y vamos a abrir la aplicación. ¿Qué va a pasar cuando abramos la aplicación? Pues nos va a aparecer la pantalla de diseñador así tal cual, ¿sí? Con dos botones. Entonces voy a presionar en este momento encender, ¿sí? Y apagar. Cuando presione alguno de los dos botones, ¿sí? En mi caso, pues se va a comunicar con lo que corresponde a mi base de datos. Y para eso es muy importante que aquí coloque la URL y el token de mi base de datos con la que quiero comunicar. En mi caso, voy a agregar lo que es la URL de la base de datos que creé. Si es una que ya tenía, pues tengo que colocar la que ya tenía. Si es una nueva, voy a colocar una nueva. Entonces voy a colocar mi token. Y ahora sí, ya que tengo colocados, que ya verifiqué que coloqué, genero mi aplicación con el proceso que ya se explicó. Y voy a mi teléfono para hacer la instalación de mi sistema. Y ahora sí, procedo a ejecutar o a verificar que se comunique con mi base de datos. Entonces, vamos a esperar en lo que se genera nuestra aplicación y procedemos a realizar la prueba con nuestra base de datos. Mientras se genera este sistema, pues vamos a ver qué es lo que yo estoy haciendo entonces en mi Arduino y cómo estoy, en este caso con mi placa ESP8266, comunicando mi sistema, ¿sí? Aquí ya llevamos el 95% de generación y una vez que se termina nos aparece la opción de descargar o el QR y nosotros pues podemos pasar a instalar nuestra aplicación. Entonces pues escaneamos en este momento el QR, instalamos nuestra aplicación, le damos los permisos de permitir instalaciones de orígenes desconocidos y cualquier otra situación que nos proporcione o que nos indique, ¿sí? Para que seamos capaces de estar trabajando con nuestra aplicación. Y una vez que lo instalamos, nos podemos regresar a la base de datos y cuando presiono el botón encender, aquí ya me genera la etiqueta encender que fue la que estoy programando aquí en bloques, que cada que se presione el botón 1 crea una etiqueta encender y guardo un 1. Entonces aquí crea un encender y guardo un 1. Cuando presiono el 2, lo que hago es, o el botón de apagar LED, pues me genera o me crea. Entonces ya está cambiando los valores entre 1 y 2 para encender o apagar lo que corresponde a mi sistema. ¿Sí? Bien, ya que yo ya sé que aquí a mi base de datos está llegando un 1 o un 2, esto es lo que voy a buscar leer con mi sistema de Arduino, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, para eso, ahora vamos a estar trabajando lo que viene siendo mi programación de mi tarjeta ESP8266 a lo que viene siendo mi placa de datos. Para ello, vamos a Arduino. En Arduino vamos a tener esta programación, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, como vamos a trabajar la placa ESP8266, recuerden que debemos de tener configurados lo que viene siendo la tarjeta para trabajar con Arduino. La tarjeta no es nativa de Arduino, sin embargo podemos trabajarla con Arduino. Para ello tenemos que tener tres cosas agregadas bien configuradas en nuestro sistema. Uno, en archivo preferencias tenemos que tener en el gestor de URL esta dirección escrita completamente, tal cual, que es la dirección donde vamos a poder descargar la configuración por Arduino de nuestra tarjeta NOT-MSU ESP8266 que vamos a usar. Si no tenemos esta dirección, cuando lo busquemos no lo vamos a poder descargar. Esa es una. Entonces primero copio y escribo en preferencia en el gestor de URL adicionales de tarjetas esta dirección tal cual aparece en pantalla. Cuando la he escrito todo le voy a dar OK. Segundo, me voy a programa, a incluir librería, administrador de bibliotecas y ahí en administrador de bibliotecas, vamos a esperar en lo que carga,
tengo que verificar que tenga o que yo posea lo que corresponda dos elementos. Para ello vamos a esperar a que carguen lo que corresponde mi administrador de bibliotecas, y aquí en lo que corresponde mi administrador de bibliotecas voy a estar trabajando dos librerías. Voy a buscar la librería de la Firebase ESP8266 Client y voy a buscar la librería JSON. ¿Para qué? Para que podamos comunicar nuestra información de la tarjeta con una base de datos, en este caso Firebase en su base de datos en tiempo real. Entonces, cuando abro el gestor de librerías, pues se van a actualizar las bibliotecas tanto instaladas como las que se tienen y las versiones nuevas que existan de las instaladas. Esto va a llevar un tiempo dependiendo de nuestra banda, ¿sí? O nuestro ancho de banda. Entonces aquí voy a escribir primero Firebase o Firebase ESP8266 Client. Vamos a esperar en lo que se escribe. Esto va a depender precisamente de la velocidad de nuestro internet. Y vamos a esperar un poquito en lo que se actualiza el programa. Entonces vamos a escribir Firebase ESP8266 Client. Y la librería que vamos a instalar es la que dice Firebase Arduino Client Library for ESP8266 and ESP32. Y vamos a instalar la versión que nosotros deseemos, ¿sí? Podemos instalar cualquier versión, ¿sí? Yo tengo instalada la 2.5.2, pero pues ya van hasta la 2.5.4. Hasta ahorita yo he probado en todos los sistemas operativos esta versión y funciona, por eso estoy dejando la 2.5.2, ¿sí? Esta librería nos sirve para trabajar no solo con las tarjetas que tengan la ESP8266, también para las ESP32. Entonces, en mi caso, estoy utilizando la ESP8266. La van a instalar y ya cuando estén instalada es la primera. La siguiente, aquí mismo, van a borrar y van a escribir JSON. Y la segunda librería que deben de verificar que esté instalada, ¿sí?, es la siguiente. Vamos a esperar a que se actualicen y que se muestren las librerías. Y una vez que escriban esta librería, reitero, JSON, así la empiezan a buscar, van a instalar las librerías para comunicarnos con nuestra base de datos a través de este sistema. Y la librería que vamos a ocupar es la que se llama Arduino JSON, que está colaborada por Benoit Blanchon. La versión, pueden utilizar la versión más actualizada, ¿sí? No hay ningún problema, que es la 6.18.15 o cualquier versión anterior. En este momento ya no hay problemáticas de comunicación con esta librería, entonces ya pueden utilizar la más actualizada sin ningún problema. O si ya tienen instalada alguna versión, pueden seguir trabajando con esa versión sin ningún problema. Entonces, esa es la segunda librería que deben de tener instalada. Y después de eso, deben de tener listos o preparados lo que es la tarjeta para poder trabajarla. Para ello se van a herramientas, se van a placa y se van a gestor de placas. Aquí en gestor de placas lo que van a hacer es buscar o descargar las placas para trabajar todas las versiones que trabajan con módulos Wi-Fi de la ESP, tanto para la 32 como la 8266. Para eso nosotros vamos a utilizar o escribir ESP8266. Y entonces nos va a aparecer este conjunto de bibliotecas de tarjetas, y esto solo va a aparecer si colocamos la URL en preferencias de tarjetas adicionales, si no, no nos va a aparecer. Y lo que vamos a instalar pues es la que dice ESP8266 colaborada por ESP8266 Community. ¿Qué versión? Pueden instalar la versión actual, también ya no tiene ningún problema. Entonces, o si tienen una versión anterior, pueden dejar la versión anterior, también no hay ningún problema. Entonces, en este caso tengo colocada la más actual, que es la 3.0.2.
La van a instalar, en mi caso ya no la instalo porque ya la tengo instalada. Sin embargo, si selecciono una versión anterior me da la opción de instalar. Y entonces ya va a estar instalada. Cuando esté instalada, ustedes o cuando ya hayan configurado tanto las bibliotecas como las tarjetas, lo recomendable es cerrar Arduino y volverlo a abrir para poder estar trabajando con su sistema, ¿sí? Y que todo lo que instalaron se cargue. Bien, ya que estamos aquí, pues vamos a verificar que ya tenemos, porque nos va a aparecer otras tarjetas adicionales. Obviamente a mí me aparece de esta forma por la versión de Arduino que tengo. Si tienen una versión anterior les va a aparecer diferente, pero ya cuando busquen van a poder encontrar de todas las tarjetas que tenían otras más, ¿sí? De todas nosotros vamos a utilizar la de Generic ESP8266 Mod. Pero si tienen la 8285 o la Express 1.0 o la Note MS 1.0 o la Phonics 1.0, la que tengan, pueden también programar. ¿Ok? Bueno, entonces en mi caso selecciono la tarjeta, ¿sí? ESP8266 y selecciono la Generic ESP8266 Module, que es la que voy a estar trabajando. Y después voy a la programación. ¿Qué tengo aquí en la programación? En la programación comienzo agregando las librerías. Estoy usando esta estructura para que, dependiendo de lo que yo defina después en mi programa, se incluya la librería para el ESP32, si es eso lo que menciono, que se incluya la librería Wi-Fi, que es la que utilizo. Pero como en mi caso voy a utilizar la ESP8266, pongo esta otra condición para que si yo menciono esta tarjeta, se agregue la librería de esa tarjeta. Entonces, el encabezado, si ustedes quieren, pueden quitarlo y nada más agregar esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque van a ocupar la 8266. Yo lo dejo así porque este programa me sirve para ambas tarjetas. Y después hago que incluya la comunicación con la Firebase Client. Después lo que voy a hacer es incluir todo lo que son los protocolos de comunicación, ¿sí? Y para apoyarme necesito dos datos. Como mi tarjeta Note MSU es una tarjeta que me permite conectarme a una red Wi-Fi, lo primero que voy a entrar son esos dos datos. El nombre de la red Wi-Fi, que en este caso la voy a generar con mi teléfono móvil en una zona móvil, o la zona Wi-Fi como le llamamos. Coloco el nombre tal cual de la zona Wi-Fi, con puntos, mayúsculas, espacios, números, letras o caracteres especiales. Tal cual se llama el nombre de la red, lo tengo que colocar ahí. Porque lo que va a hacer mi placa es buscar esa red y luego se va a tratar de conectar a ella. Y como se va a tratar de conectar a ella, voy a ocupar la contraseña de esa red Wi-Fi. Entonces primero coloco el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña. Después voy a utilizar la URL de mi Firebase. Esta URL va a cambiar de acuerdo a la base de datos que yo tengo creada en mi Firebase. Entonces aquí es donde voy a volver a pegar la URL que les pedí que copiaran en un bloque de notas. Y después el código secreto o el top secret o el token de esa base de datos. Lo voy a colocar aquí tal cual. Después de eso voy a definir un elemento o un objeto, ¿sí?, de base de datos. Le voy a llamar FBDO o le pueden llamar con el nombre que ustedes deseen. Y voy a crear un elemento o una variable para autentificación y otro para configuración. Estos les pueden cambiar los nombres, los pueden dejar así, no afectan en realidad, solo es para configurar mi sistema. Después voy a crear una variable, ¿sí?, llamada datamilis y después voy a tener un contador. Este lo vamos a ocupar mucho después. Y para el control de mi LED, lo que voy a hacer en este caso, pues en el voice setup voy a configurar primero mi comunicación serial para que yo pueda visualizar si mi sistema se está cargando, si mi sistema se conectó a mi red Wi-Fi, aunque no es necesario. O sea, esto lo pueden eliminar después ustedes deciden. Lo único que voy a hacer aquí es, pues aquí cuando yo abra mi monitor serie, pues lo que voy a hacer es leer lo que se está mandando mi tarjeta. ¿Qué es lo que voy a mandar por mi tarjeta? Primero voy a inicializar mi conexión Wi-Fi. ¿Cómo? Diciéndole a mi tarjeta que se conecte a un Wi-Fi y con una contraseña. Aquí es donde voy a utilizar esas dos variables que creé. Pero si no las quiero crear, aquí también puedo colocar el nombre y la contraseña. Yo por estética pues creo acá en la parte superior una variable para tener el nombre de la red y otro para la contraseña. De esta forma, aquí en la programación solo coloco el nombre y la contraseña. Y entonces, una vez que inicializa la conexión, lo que voy a imprimir por mi puerto serial
para que aquí en mi monitor serial en la computadora pueda estar viendo si se está conectado o no, es buscando red. Y mientras el estado del Wi-Fi sea contrario a conectado, es decir, no esté conectado, pues lo que voy a estar imprimiendo son puntos. Voy a esperar 300 milisegundos, voy a regresar a verificar si el estado sigue distinto de conectado, y si sigue distinto de conectado quiere decir que no me he logrado conectar a la red Wi-Fi. Voy a imprimir otro punto y aquí me voy a quedar siempre y cuando no se conecte. ¿Por qué? Porque no tendría caso que yo ejecute una acción si no estoy conectado al Wi-Fi, que voy a utilizarlo para mandar o recibir información de mi base de datos. Pero cuando esta función ya sea conectada, entonces va a salir de aquí y va a imprimir, ¿sí?, un salto de línea y después va a decir conexión exitosa y me va a dar la IP de mi tarjeta que estoy usando para conectarse. Es una IP única que genera nuestros sistemas y cualquier dispositivo cuando se conecta a una red Wi-Fi. Y después voy a decir que imprima pues también la versión de cliente Wi-Fi que está utilizando para conectarse. Y después de eso, pues ahora sí voy a poner o utilizar lo que es la URL de mi token y el secreto de mi token para prepararlo y conectarlo. Y después de eso, pues voy a iniciar conexión ahora sí con mi Firebase. Si ya tengo Wi-Fi, pues voy a verificar primero que se conecte con mi Firebase. ¿Cómo? Usando la configuración y la autentificación para conectarse. Y después de eso, voy a configurar un pin. Voy a configurar el pin 2 como salida, porque ahí es donde voy a conectar mi LED. Recordando que al adaptar la SP8266 a lo que viene siendo mi sistema o mi IDE de Arduino para programarla, hay un cambio de pines. Y eso, o ese mapeo de pines, lo pueden buscar o lo pueden revisar en la imagen que les adjunto, en donde nos muestra que los pines físicos que vienen nombrados en nuestra tarjeta, como D0, D1, D2, D3, D4, internamente en el programa tienen otro nombre. En este caso, aquí estoy configurando el pin 2, pero en mi tarjeta ese pin es el pin denominado Digital 4. Y este cambio se hace por la forma en que se configuró para trabajar con la procesión de Arduino, puesto que la tarjeta NOT-MCU no es nativa o no está hecha directamente para trabajar con Arduino. Sin embargo, se puede hacer. Entonces solo eso es lo único que tomar en cuenta, que los pines internos se llaman de una forma y externos de otra forma. Es decir, el Digital 2, que sería internamente en el programa, físicamente es el D4. Entonces aquí le voy a poner la nota que aquí voy a conectar mi LED. Conectar LED en el pin D4 de la NOT-MCU. Y después de esto, pues ya que tengo lo que voy a utilizar, pues creo una variable tipo string llamada dato, no le guardo nada y inicio con mi programa, con mi while loop. Mi programa, ¿qué va a hacer? Lo único que va a hacer es estar monitoreando lo que yo quiero hacer con mi base de datos. Y lo que quiero hacer con mi base de datos depende de lo que mi móvil le manda. Mi móvil le manda dos cosas, le manda un valor 1 o un valor 2. Entonces lo que yo voy a hacer aquí con mi tarjeta es estar conectándome a la base de datos y leyendo lo que esté en la base de datos, pero no toda la base de datos. Me interesa leer y por eso pongo este if, que lo que hago es verificar si en la base de datos en tiempo real, y voy a obtener el valor con la función getString, obtener un valor tipo string, que no es otra cosa que una palabra, ¿sí?, o una cadena de caracteres. ¿De dónde? De la base de datos, ¿sí? En este caso le llamé fbdo internamente. ¿Y qué me interesa leer de esa base de datos? Lo que esté guardado en la cajita encender, porque así lo creé o así ya verifiqué que mi aplicación móvil la genera. Entonces lo que se guarda en esa cajita encender lo quiero leer. Y entonces si hay un dato ahí, esto va a ser verdadero. Si no hay nada, va a ser falso. Pero como yo ya sé que va a haber datos, entonces cada que yo mande a leer va a ser verdadero y va a entrar esto. Entonces voy a decir, lo que tenga dato, que es una variable que yo creé aquí, va a ser igual a el dato tipo string o al string data que esté en la base de datos. Es decir, lo que esté guardado aquí en la cajita de encender lo va a tener ahora dato. Y ya sabemos que de acuerdo a lo que yo programé en App Inventor solo puede tener dos valores, un valor 1 o un valor 2. Entonces, lo que hace aquí es verificar que tengo un dato, leerlo y almacenarlo en mi variable interna dato. Ya cuando lo guarde,
lo que hago después es verificar. Y por eso utilizo este otro if. ¿Qué verifico? Si dato es igual a 1. ¿Y por qué dato es igual a 1? Porque son uno de los dos valores que manda. Yo cuando presiono encender LED, en mi base de datos o en mi Firebase se guarda un 1. Entonces, si dato es 1, lo que voy a hacer es encender mi pin 2. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo con mi aplicación es encender. Pero a mi base de datos llega un 1. Entonces yo ya sé que si llega un 1 es encender. Y después, si no, verifico si dato es igual a 2. Si es 2, lo que hago es apagar mi LED. Espero un segundo y regreso otra vez a leer mi base de datos. Actualizo mi dato y comparo, veo qué es lo que hay que hacer. Y así, y esto es todo lo que hace mi sistema. De esta forma puedo estar verificando si estoy trabajando o no con lo que corresponde mi comunicación de mi sistema de datos. Ahora, ya que tengo la programación, lo que voy a hacer es conectar mi tarjeta de NotMSU y subirlo a mi sistema.